hermano Jairo. Dios le bendiga. Medardo. Hermano Medardo. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en esta noche maravillosa que nuestro Dios nos ha permitido estar una vez más, un jueves más, para alabar la grandeza del Señor. Estaba escuchando, estaba meditando en la palabra del Señor, pero al mismo tiempo escuchando esas alabanzas tan bellas que le entonaban mis hermanos al Señor. Y de momento yo quería introducirme en esas alabanzas, pero tengo mi compromiso y es el de predicar la palabra. Pues así le ha placido a mi Señor primeramente, a mi hermano pastor. Que Dios bendiga a todo el ministerio presente, que Dios los bendiga a todos nosotros, hermanos. Bueno, es mi primera vez, hermano. Yo les voy a pedir de que si algo, pero no, yo tengo la fe en el Señor, de que el Señor es el que va a guiar este momento precioso que Él me ha concedido. Amén. Y dice, les voy a pedir, hermano, que se ponga de pie para que iniciemos. Y les voy a pedir que busquen el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46. Vamos a leerlo completo del 46 al 52, hermanos. Cuando estén listos me dan un amén. Gloria a Dios. Sí, San Marcos 10, 46 al 52. Y la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo la leemos como está escrita, ¿verdad? Y dice la palabra, dice el Señor, que todo lo que hagamos de palabra o obra lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesús leemos su palabra. Aleluya. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Hermanos, podemos ver acá una enseñanza preciosa, como muchas que el Señor nos muestra en su bendita palabra, y esta es una de ellas. Pero miramos nosotros y analizamos a un ciego, y podríamos decir a un simple ciego, pero este ciego había algo especial en él. Él ya había oído, de oída, porque no lo había visto, al Señor Jesús. Quizás él ya había oído las maravillas que él hacía. Y cuando él se dio cuenta que venía esa multitud, él preguntó que quién era el que venía. Y le dijeron: es Jesús. Y él comenzó a gritar. Pero analicemos, hermanos, una cosa. Bartimeo comenzó a gritar porque en su corazón había una certeza. Había ya en él una convicción, y era que él tenía fe que si le gritaba al Señor, porque la multitud pues
lógicamente era un ciego, no miraba, había en él impedimento que no le permitían acercarse al Señor, Es verdad. pero tenía voz y comenzó a gritar, y de esa manera el Señor escuchó sus gritos y hizo la obra en él. Ahora bien, hubo una multitud que a él lo comenzó a callar. Hubo una multitud que a él lo comenzó a decirle: cállate, no molestes al maestro, quizás, o otras muchas palabras le dijeron. Sí, es verdad. Pero él no callaba, al contrario, gritaba más. Sí. No se detuvo. No se detuvo. Y el Señor tuvo misericordia de él y le llamó. Y aquí él consiguió ver, porque al Señor le plació darle la vista, porque él le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Aleluya. Y el Señor a nosotros nos pregunta a veces cuando nosotros estamos orando: ¿qué quieres de mí? Aleluya. ¿Qué deseas que yo te dé? Sí, Señor. Pero hay dudas en nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque no está esa certeza, no está esa convicción, que es lo que acompaña a la fe. Y si nosotros, hermanos, mire, les voy a poner un ejemplo de lo que acontece actualmente en el mundo. El mundo ahorita, hermanos, está alborotado. Se oyen cosas por donde quiera y está escrito. Rumores de guerra, pleitos, contiendas, y todo eso nosotros los estamos viendo en muchos países. Estamos viendo destrucción, estamos viendo inundaciones, y el Señor ya nos ha advertido: vienen cosas peores, hermano. Amén. Y entonces es necesario, hermano, que nosotros tomemos esa fe, nos apoderemos de esa fe, pero creyendo de que el Señor nos va a guardar. Hay muchas cosas que en la palabra del Señor nos promete. Nosotros, por ejemplo, miramos acá, es muy conocido para nosotros el Salmo 91. Pero meditemos qué es lo que dice ese Salmo. ¿Para quién lo dice? Lo dice para aquel que no duda. Y nos damos cuenta que vino una pandemia que nos puso a temblar a todos, ¿sí o no? Y muchos tenemos todavía temor. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Qué hacemos nosotros de esta palabra en nuestras vidas? ¿Cómo la tomamos? Débilmente, hermano. Que el Señor nos ayude a que podamos nosotros superar esta situación. Que nuestra fe crezca. Y hermano, el Señor nos da la fe, pero si no la pedimos, no puede haber esa fe. Y sin fe nosotros no podemos agradar al Señor. Entonces, el Señor demanda de nosotros, y en este momento me insta a mí primeramente, a ustedes, de que nos agarremos firmemente de esa fe. Vienen cosas difíciles para este mundo, pero Él dice que a los suyos los va a guardar. Pero dice también que muchos se van a quedar. ¿Y quiénes son esos que se van a quedar? ¡Bendito sea Dios! ¿Serán esos que están falta de fe? Aleluya. ¿Serán esos que su convicción, que la certeza de que tenemos un Cristo vivo que vela por nosotros? Esa es la seguridad de un cristiano. Amén. Saber que tenemos un Cristo de poder que vela por la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Pero si hay debilidad en nosotros, su palabra también es clara, hermanos. Y en este precioso libro el Señor nos instruye. Sí. Pero si no lo leemos, venimos al culto, escuchamos la palabra, pero si no la atesoramos, que el Señor nos ayude, hermano. Los tiempos son peligrosos, hermano. Y preguntémonos, ¿estamos preparados nosotros para esos tiempos malos que vienen? Tú lo sabes, mi Dios. Que el Señor nos dé la fortaleza para que podamos nosotros seguir adelante. Sí. Porque a la verdad, nosotros vamos a ver en las Sagradas Escrituras de muchos ejemplos de grandes hombres que el Señor los prosperó, que el Señor los usó, pero eran hombres de fe, eran hombres que le creían al Señor, eran hombres de oración, eran hombres de búsqueda,
Entonces, hermano, es necesario que nosotros nos demos cuenta. Tenemos hijos, preguntémonos, ¿qué pasará con nuestros hijos? Pero si el Señor dice que a nosotros nos va a guardar, ¿de qué nos preocupamos? ¿Verdad? Pero hay esa certeza en nosotros, verdaderamente, hay esa convicción de que Dios el Todopoderoso nos va a guardar. Y ese es el problema. Muchos dudamos a la hora de que se presentan las dificultades. Sí, poner en práctica la fe. Yo he tenido la oportunidad, primeramente en mi vida he visto cómo el Señor ha hecho obras en mi vida. Y le doy gracias a mi Dios y estoy muy agradecido. Pero también he visto cómo el Señor ha hecho obras en muchos hermanos Amén. enfrente del altar. Y el Señor les ha declarado sanidad. Y esos hermanos siguen enfermos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Preguntémonos. Si es que tengo el dolor y el Señor me lo quitó. Yo creo que me lo quitó. No duden. Aunque el dolor esté ahí, porque el enemigo siempre nos va a estar atacando, estoy sano en el nombre de Jesús. Yo no tengo nada. El Señor me sanó. Esa es mi fe. No tengo nada. Soy libre. No hay enfermedad en mi cuerpo. Y el Señor va a hacer la obra porque nosotros con convicción, con certeza estamos afirmando que somos sanos en el nombre de Jesús. Les voy a invitar que busquen en Hebreos 11. Y ahí tenemos unos lindos ejemplos de grandes siervos del Señor que el Señor usó, pero el Señor no los usó porque eran incrédulos, sino porque eran hombres de Dios que creían en el Señor, que estaban seguros, que tenían esa certeza de que el Señor los iba a sacar adelante. Y vamos a leer el primer versículo del capítulo 11. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza, hermano? Para cada uno de nosotros. ¿Será seguridad? Es la seguridad. La convicción. ¿Han oído ustedes algo? Esa persona es una persona de convicción. Una persona que es segura de lo que hace, que sabe lo que está haciendo, sabe lo que está dirigiendo. Y entonces, y nosotros podemos ver acá el ejemplo de Enoch, y así muchos de Abraham. Podemos ver el ejemplo de Moisés, de Jacob y de muchos grandes siervos del Señor, que ellos fueron prosperados, que ellos salieron adelante, pero porque le creyeron al Señor. En este capítulo 10 que nosotros leímos de Marcos, nosotros encontramos dos ejemplos similares. El de Jericó, hay dos ejemplos más de Jericó, de otros ciegos. Tenemos aquí que dice: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó fue el encuentro que Bartimeo tuvo con el Señor. Si leemos Mateo 20 del 29 al 34, vamos a encontrar un ejemplo de dos ciegos también que estaban en el camino. Y ellos, leámoslo, hermano, para que nos gocemos en la palabra. Mateo 20, 29. A eso hemos venido a aprender del Señor, a aprender de su palabra y a llenarnos de su palabra. Mateo 29 al 34, sí, hermano. Y dice:
Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor hizo la obra en estos dos ciegos. 20:29. Sí. Y nos damos cuenta cómo ellos no miraban al Señor. Ellos no tuvieron ese privilegio, no tenían ese privilegio en ese momento porque eran ciegos. Pero después llegaron a tener ese privilegio de verle y de seguirle. Hacía como Bartimeo, porque Bartimeo dice y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Ahora bien, nosotros hemos recobrado la vista porque confesamos al Señor Jesús, porque hemos creído en el Señor Jesús. Amén, hermano. Y sabemos que tenemos nosotros esa salvación, pero esa salvación nosotros tenemos que cuidarla. Y la palabra dice que el poder del cristiano está en la oración. Si nosotros, hermanos, no buscamos del Señor, nuestra fe no va a crecer. Yo le garantizo a ustedes, hermanos, que si todos nos ponemos en clamor, vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Amén. Vamos a saber lo que es sentir ese fuego del Señor en este lugar. Pero solo a través de clamarle, porque ¿cómo es que nuestra fe va a crecer? Clamándole al Señor, porque su palabra lo dice claro, que el que toca se le abrirá, el que busca hallará, y el que pide recibe. Si nosotros pedimos, si nosotros nos humillamos delante del Señor, nosotros vamos a recibir. Nosotros vamos a ser fortalecidos. Nosotros nos vamos a llenar del Señor. Nosotros vamos a sentir la gloria del Señor cuando nosotros estemos de rodillas. Pero desgraciadamente, los afanes de esta tierra dejamos al Señor ni siquiera en segundo lugar, hermano. Yo diría que lo dejamos en tercer lugar, porque el tiempo no nos alcanza, porque esa es la excusa de nosotros, y es necesario que aflijamos nuestra alma, es necesario esa búsqueda, es necesario que nos afirmemos para que el enemigo no nos dañe. Dice la palabra que todo cristiano que está preparado, el enemigo que pasa, huye de él. Y el enemigo conoce quién anda bien, quién anda mal. Y ahí encuentra la puertecita abierta y hace de nosotros destrozos en nuestras vidas, en nuestros hijos, y aquello se nos vuelve a nosotros más difícil. Y viene el clamor: Señor, ¿por qué no escuchas mi clamor? Pero si ese clamor el Señor solo en el momento de angustia, y nosotros queremos que el Señor nos escuche. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Que Israel llegó a un conformismo. Como tenían la dicha de recibir, cuando ellos se humillaban, recibían, el Señor los salvaba, el Señor los levantaba. Pero ¿qué pasaba? Después se olvidaban, y después les venía a ellos las consecuencias, que eran tomados prisioneros, que todas aquellas familias eran destrozadas por el enemigo. Pues el enemigo en nosotros es otro. Es un enemigo que nosotros no podemos ver, pero que tenemos que estar armados. Y esa armadura solo la podemos conseguir, esa armadura, creyéndole al Señor, buscándole en oración al Señor, llenándonos del Señor. No podemos nosotros, no podemos avanzar si nosotros no abrazamos la fe.
Abracémosla, hermano, y no la dejemos escapar. Que permanezca con nosotros, no un día, no 2 días. Porque no se trata de que en un mes yo voy a tener fe y al siguiente mes yo no voy a tener fe. Se trata de que nosotros caminemos en fe, vivamos en fe, andemos siempre en fe. Muchas cosas nos pasan a nosotros como cristianos, pero ¿por qué? Nosotros las buscamos. El Señor no nos quiere dar nada de lo que a nosotros nos acontece. Nada, absolutamente nada. Nuestro Dios castiga al desobediente. Pero hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de ser con el Señor. Y pensemos, hermanos, de que los tiempos son difíciles. El Señor quiere. Yo meditaba y decía, Señor, si tu palabra es clara, pero ¿por qué nosotros nos hacemos los desentendidos? ¿Por qué nosotros no buscamos ese tiempo para orar? El Señor fortalece, hermanos. Si nosotros le buscamos, Él nos fortalece, Él nos llena. Pero tenemos que tener esa certeza y esa fe de que vamos a ser llenos, de que vamos a sentir esa presencia. Pero si no lo creo, pero si no lo busco, ¿cómo? A través de la palabra nosotros nos damos cuenta que el Señor tiene grandes cosas para sus hijos, grandes promesas. Así como le dijo al siervo Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dijo que yo estaré contigo este mes, yo estaré contigo esta semana. Todos los días en tu caminar yo voy a estar contigo. Sí, amén. Bendito Dios. Y esa promesa no estaba solo para él, esa promesa hoy en día es para nosotros también. Que no desmayemos, que sigamos adelante, que busquemos con ánimo, con amor, Gloria a Dios. ese deseo de conocer. ¿Alguno de ustedes le ha pedido al Señor que quiere conocerlo? ¿Alguno de ustedes le ha pedido al Señor, Señor, quiero que me hables? Quiero, Señor, que me digas algo. Pero si soy simple y no le busco con amor a mi Padre Santo, ¿cómo se va a acercar mi Dios a mi vida? Si le busco solo en la dificultad, en aquella angustia, lloro, gimo y hacemos como seres humanos de todo. Y el Señor, en su grande amor y misericordia, nos levanta, nos da ese aliento, esa esperanza y volvemos de nuevo. Pero después olvidamos. Y yo no puedo olvidar todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Imagínense, por ejemplo, mi testimonio. Tuve que esperar yo pasar por lo que he pasado, de quedarme sin mi vista a consecuencia de desobediencia. Pero el Señor en su grande amor me llamó y a Él le plació llamarme de esa manera para que yo reconociera, para que yo me diera cuenta que yo sin Él no soy nada. Sí, amén. Que el oro y la plata, el mundo y su plenitud para el hombre no vale nada si no tiene a Dios. Así es. ¿De qué le aprovecha al hombre? ¿De qué le aprovecha al hombre la vanidad? De nada. El Señor no mira en nosotros Sí, el que tengamos propiedades, el que nos vistamos bien. sí. Él mira nuestro corazón. Él quiere que nos entreguemos con amor a su causa. Y vemos a Bartimeo. Él recibió la vista, pero no solamente la vista. Si nosotros meditamos en la palabra y le ponemos atención, y usted puede leer 1 y 2 veces y 3 veces y 4 veces y pide el entendimiento, el Señor le da el entendimiento y va a encontrar otras cosas maravillosas que el Señor hizo en este hombre. Y una que se ve y es porque está escrita y dice, y le seguía. Pero pensemos,
Bartimeo era ciego. Analicemos. Muchas personas conocían a este hombre que era un ciego que se ponía en el camino. Mucha gente conocía a Bartimeo, que él era ciego. Y seguía a Jesús en el camino, y en ese camino iba dando testimonio Sí, amén. de la grandeza que Dios había hecho en su vida. Amén, bendito Dios. Había recuperado la vista. Este hombre desde ese momento, este siervo del Señor, iba predicando, haciéndole ver a todos aquellos que le conocían que tenía un Dios poderoso, que era el que le había dado la vista. Nosotros, él no lo miraba, lo llegó a ver. Nosotros no lo vemos, pero sentimos su presencia en nuestro ser. Bendito Dios. Cuando nosotros le buscamos con amor, yo he sentido esa presencia. Gloria a Dios. Pero cuando le busco yo con aquella gran dejadez de que quiero dedicarle solo 5 minutos a la oración, ¿cómo el Señor se va a manifestar en nuestra vida si nosotros no le dedicamos tiempo? No puede manifestarse el Señor. No se agrada el Señor de que nosotros seamos perezosos. Su palabra lo dice. Él busca siervos valientes, siervos que agarren esa espada Sí, amén. y la pongan por obra en nuestro vivir diario. Esta espada preciosa que el Señor nos ha dejado, esa espada de doble filo. Y ahí podemos ver de que si nosotros no seguimos estos consejos que la palabra del Señor nos da, nos metemos a problemas muy serios. Y el llanto viene, porque el Señor al que ama lo corrige. Pero hermano, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a estar siendo corregidos por el Señor? Toda una vida. ¿A dónde está ese amor que necesitamos demostrarle al Señor? Necesitamos nosotros abrazar esa fe. Si abrazamos esa fe, vamos a abrazar al Señor Jesús. Sí, amén. Si nosotros le buscamos de corazón, si nosotros anhelamos servirle. Hay muchas maneras de servirle al Señor. Yo a la verdad le digo, yo no me sentiría mal que ahorita, después que yo termine de predicar esta preciosa palabra del Señor, mi hermano me mande a barrer o me mande a hacer otras cosas. Es que yo le voy a servir al Señor. Sí, amén. Esa es Bendito Dios. mi convicción. Ese es lo que yo tengo en mi mente. Que yo le sirvo al Señor. Yo obedezco al siervo porque tengo que obedecerle. Él es la eminencia acá. Pero voy gozoso. No voy con molestias en mi corazón. Porque al Señor no se agrada cuando le hacemos las cosas de mala gana. No se agrada cuando nosotros no obedecemos a los que están acá enfrente de nosotros. Tomemos en cuenta que nosotros no somos jueces delante de ellos. Aquí los que estamos acá le vamos a entregar cuentas al Señor Jesús el día de mañana. ¿Qué hicimos nosotros? En el momento que un hermano nos buscó y nos hizo algo para que nosotros le diéramos un consejo. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Si sabiamente aconsejamos, si sabiamente le dijimos palabras que le llegaran a su corazón, hacia como Dios es con nosotros, porque Dios es amor, de esa manera nosotros. Dice la palabra que de la forma que nosotros recibimos, que de esa manera demos también. No esperando nada a cambio. Dar porque el Señor así nos ha dado. Y gozarnos dándole a aquel que verdaderamente lo necesita. Sea en consejo o sea de cualquier otro tipo de ayuda. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Quién sabe, mi hermano?
¿Quién sabe qué problema tiene? Comenzamos la conjetura, comenzamos a crecer qué será lo que el Señor le va a dar a este hermano por desobediente. Comenzamos a juzgar, comenzamos a hablar. Y tenemos que saber, hermanos, de que nosotros tenemos que ser cuidadosos y buscar al Señor y amarle como Él se lo merece, como Él nos amó a nosotros y nos ama. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy en día todo aquel que en Él crea sea salvo, pero que esa salvación no la deje escapar, que abracemos la fe, que no la soltemos, y si no la tenemos, pidámosla, que Dios nos da. A Dios no le agrada a los incrédulos, a Dios le agrada a la gente que cree en Él, a Dios le agrada a la gente que verdaderamente sabe que al pedir algo, el Señor en su gran misericordia, Él va a dar conforme su voluntad. Hay muchos ejemplos aquí en las Sagradas Escrituras que el Señor nos habla de muchas personas y podemos ver nosotros a través de los evangelios que el Señor sanó a muchas personas de muchísimas enfermedades, sacó demonios, pero vemos que la mayoría de estas personas, no incluyendo a los endemoniados, fueron personas que le buscaron al Señor porque ellos creyeron en Él. Y no solamente en eso, Él miraba, la gente miraba las maravillas que el Señor hacía. Entonces mucha gente creyó por lo que miró. Pero también nosotros hemos mirado las grandezas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y en cada uno de nosotros yo les aseguro que el Señor ha hecho grandes cosas. Que un día, una noche no nos alcanzaría en una vigilia para contar todas las grandezas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Desde aquel momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Desde ahí el Señor comenzó a obrar, comenzó a moldearnos. Pero siempre hay un pero en las cosas que no son para bien. El Señor conversó con muchas personas, explicándole su palabra en parábola, porque ya estaba escrito. Ya era algo que ya estaba escrito y que tenía que cumplirse la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía que se iba a encontrar con un pueblo que no le iba a aceptar, con un pueblo que le iba a condenar. Él es Dios, Él lo conoce todo. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a ser clavado en una cruz para que nosotros hoy estemos acá. Pero que esto que nosotros hacemos, este sacrificio,